para iniciar la presentación de esta semana. Corresponde a digestión, ¿no? Ahora sí, compartimos la pantalla. Está muy bien. Ahí deberían ver, ¿no? Digestión y sistemas digestivos en animales. ¿Qué tal? ¿Logran ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Sí se ve. Ya, ok. Muy bien. Entonces, en esta semana 7 vamos a revisar lo que corresponde a digestión y el contenido es, pues, básicamente definir lo que es la digestión, que tiene que ver mucho con la nutrición heterótrofa, los tipos de digestión, hay la digestión intracelular, extra e intra, y la digestión extracelular. Por lo tanto, contamos con 3 tipos de digestión en los animales: intracelular, extra e intra, y la digestión extracelular. También revisaremos los tipos de aparatos, o también llamados tubos digestivos, incompleto y completo. El tubo digestivo incompleto se considera así porque los animales presentan solamente un orificio por donde ingresa el alimento y por ese mismo orificio expulsan los residuos. Por eso se denomina tubo digestivo incompleto. Mientras que el aparato digestivo o tubo digestivo completo es aquel en donde hay 2 orificios, ¿no? Uno para el ingreso de alimentos y 2 para la evacuación de residuos. Revisaremos luego los diferentes tipos de sistemas digestivos en el reino animal. Si bien el proceso de digestión es único, los órganos para hacer este proceso sí son variados, ¿eh? Por ejemplo, en las aves existe un órgano que almacena el alimento, llamado buche. Nosotros no tenemos buche, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos estómago. Entonces, hay en el reino animal una diversidad de órganos que ayudan a cada animal a su tipo de digestión, ¿no? Ayudan a digerir el alimento, de acuerdo a lo que el animal esté comiendo. Entonces, es una característica importante que tenemos que revisar. Bien, veamos entonces.
Tipos de digestión. Empezamos. No, primero hay que empezar con el proceso de digestión. Vamos entonces a explicar primero eso. ¿Qué es la digestión? Vamos a poner con una nueva diapo, blanquito. Ahora sí. Vamos a explicar el proceso de digestión. Acá. Muy bien. Digestión. Bien, ahí está. ¿Qué debemos tener? Pues una partícula alimenticia, el alimento. ¿Ah? El alimento. Muy bien. ¿Qué posee el alimento? Pues el alimento posee una gran cantidad de moléculas complejas. ¿Eh? Entonces, en este alimento, que depende, ¿no?, de cada animal, que puede ser, ¿no? En el alimento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, pues, carbohidratos o glúcidos, carbohidratos, lípidos, disculpen, proteínas, ácidos nucleicos. Ahí está. Principalmente eso que encontramos en el alimento, sea cual sea. El profesor ve como una alverjita. ¿Hay esto? Claro. Profe, como arrocito. ¿Hay esto? Sí. Profe, como una manzana. ¿Hay esto? Claro. Profe, como un pescadito. ¿Hay esto? Sí. Hay todo siempre. Lo que varía son las proporciones de estos elementos. Por ejemplo, si usted me dice, profe, voy a comer arrocito, ¿ya? ¿Cuál de estas moléculas son más abundantes en un arroz? Bueno, los carbohidratos. Profe, voy a comer una aceituna. ¿Cuál de estos es más abundante en la aceituna? Pues hay más lípidos. Profe, voy a comer un poquito de carne. ¿Cuál de todos ellos hay más en la carne? Las proteínas. ¿A ver? Todos los alimentos tienen de todo, pero las proporciones de ellos, de carbohidratos, de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, es lo que varía. Esa es la situación. Y por eso es que nos dicen, ¿no? Si usted va a consumir alimentos, pues tiene que hacerlo de manera balanceada. Consumir porciones en donde tengas una fuente importante de carbohidratos, una fuente importante de lípidos, una fuente importante de proteínas. Casi no nucleico y en todo, así que eso es indiferente. ¿No? Ahí está. Los carbohidratos, ¿donde son más abundantes? Pues en la papa, en el arroz, en las legumbres, ahí está. Los lípidos, pues en la palta, en la aceituna, en la grasita animal. ¿Eh? Las proteínas en las carnes, en los huevitos, en la leche, ahí encontramos proteínas. ¿Eh? Y así no cae con todos. Entonces, el desayuno balanceado, tu dosis de carbohidratos, tu dosis de lípidos, tu dosis de proteínas. El almuerzo también, la cena también. ¿Eh? De eso se trata, de balancear. Muy bien. Ahora, ¿qué es la digestión? Pues a este alimento hay que hacerle procesos. ¿Qué tipo de procesos o acciones? Uno, primero, acciones mecánicas. Acciones mecánicas. Ahí está, acciones mecánicas. ¿Y en qué consisten esas acciones mecánicas? Pues en triturar, en partir, en moler, en cortar, en masticar, en desgarrar. ¿Qué cosa? El alimento. ¿Eh? Todo un conjunto de acciones mecánicas para poder partir parcialmente el alimento, o sea, hacer que el alimento quede en proporciones o en partes mucho más pequeñas. Esas son las acciones mecánicas y así empieza la digestión. Acciones mecánicas, por ejemplo, morder, triturar, cortar, perforar,
Profe, ¿puede entrar también succionar como acción mecánica? Sí, también. Por ejemplo, el zancudo, ¿no? El zancudo, ¿qué estás haciendo? Vamos, estoy le he picado a este humano y ya, ¿qué más? Le estoy succionando la sangre. Entonces acá también puede entrar picar, ¿eh? Picar y succionar. ¿Se dan cuenta? Profe, la abeja, lamer. Que la abeja no mastica, no. La abeja lame. Saca su lengüita y así toma el néctar de las flores, como si estuviera comiendo un helado, ¿eh? Saca la lengüita y así, igual que las mariposas también, tienen aparatos lamedores. Entonces, esas son acciones mecánicas. Entonces, los animales, para hacer el proceso de digestión, tienen que empezar con alguna acción mecánica. Profe, nosotros mordemos, trituramos, también cortamos el alimento, lo podemos perforar o desgarrar con nuestros caninos, eso hacemos. ¿Ya? ¿Y con eso es suficiente? No, con eso no es suficiente para poder convertir el alimento en una masa mucho más pequeña y en sus unidades moleculares. Eso es lo que se quiere. ¿Mm? Entonces, luego de las reacciones mecánicas, dos, vienen las acciones químicas. ¿Eh? Acciones, o como llaman, químico-enzimáticas. Químico-enzimáticas. ¿Y qué son las acciones químico-enzimáticas? Pues utilizar sustancias químicas y enzimas para terminar de digerir el alimento hasta unidades de absorción. Aquí, ¿quiénes participan? Participan los ácidos gástricos, los ácidos gástricos y dos, las enzimas. Los ácidos gástricos tienen una función inespecífica y su función es la disolución, disolver. Disolver. ¿Eh? Así es. Los ácidos tienen como función disolver grandes porciones de alimentos. ¿Eh? O sea, profe, ¿qué podemos decir? O sea, un ácido, ¿qué es lo que hace? Derretir, si quieres. Profe, imaginemos que yo me como una papita, ya. Ah, no, 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 así mejor, ya mira. Dices, profesor, me fui a comer pancita el día sábado. Ya, pancita con qué más, con anticucho. Ya, muy bien. Le digo, ¿y masticaste bien? Bueno, profe, la verdad es que más o menos, porque no me gusta mucho masticar y me lo pasé así nomás. Uy, le digo, o sea, no lo masticaste bien. No, no, no. Profe, y le cuento una. Una estaba tan grande el anticucho que casi me atoro y me lo pasé entero. Ah, le digo, oye, y el anticucho es consistente, ¿ah? Sí, pues es, ¿no? Tiene una dureza importante. No tan dura como un hueso, pero tiene una consistencia que sí se debe considerar. Ahora, eso dentro de mí, ¿qué se va a mantener así? O sea, ¿va a salir así, profe, de mí? ¿Así enterito el anticucho? No. Los ácidos gástricos lo van a disolver. Esa porción de anticucho se va a disgregar, se va a ir poco a poco convirtiendo en una masita, gracias a los ácidos. Ese es el trabajo de los ácidos, hacer que todo lo que entra a nuestro de forma triturada se convierta en un puré. Eso es. Y aún así, con eso no es suficiente. Necesitamos de enzimas. Enzimas, obviamente, digestivas, ¿no? Enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, estas sí son súper específicas, porque van a trabajar de manera muy especial contra alguna molécula en particular. Por ejemplo, tenemos como ejemplos de enzimas digestivas, por ejemplo, las proteasas. Proteasas. ¿Sobre quién actúan las proteasas? Ellas digieren solamente proteínas. ¿Esto a qué nivel es? Esto es a nivel molecular. Las enzimas destruyen a las proteínas. ¿En qué? En pequeñas porciones. Puede ser pequeños polipéptidos o, si no, directamente ya en aminoácidos. ¿Ya ven? ¿Tiene más? Tenemos las lipasas. Las lipasas actúan sobre los lípidos y no sobre las proteínas. ¿Ves?
Las lipasas rompen a los lípidos en ácidos grasos y alcohol. Ese es su trabajo. También tenemos algunas, como las nucleasas. Nucleasas que se encargan de romper a los ácidos nucleicos y no pueden actuar sobre los lípidos ni sobre las proteínas. Por eso se dice que son específicos. Y un montón de enzimas de tipo carbohidrato, por ejemplo, la amilasa rompe almidón, la lactasa rompe lactosa, la maltasa rompe maltosa, la, ¿qué más puede ser? La sacarasa que rompe a la sacarosa. Así es. Entonces, las enzimas son muy específicas. Ellas son las que por fin terminan de romper a una molécula en sus unidades de absorción. Entonces, consecuencia de acciones mecánicas sobre el alimento y de acciones químico-enzimáticas sobre el alimento, nosotros vamos a obtener por fin moléculas, que son las unidades, ¿no?, del alimento. Entonces, el alimento es un gran bloque de materia. ¿En qué se va a convertir? Ya te dije, se va a convertir en un puré, y luego se va a convertir en algo muy acuoso, parecido a un cuáquer. Y allí vamos a obtener por fin las unidades de absorción. Entonces, un alimento, quien sea, tiene que convertirse en moléculas llamadas unidades de absorción. ¿Eh? Y esto. Voy a unidades de absorción. Ya está. Muy bien, vamos a ver. Los carbohidratos tendrán que destruirse hasta moléculas llamadas los monosacáridos. Y recién se absorben. ¿Eh? O sea, profe, mi pancito. Nada, profe, mi pancito lo hace con harina. Y la harina que hay, más carbohidratos, hay lípidos, hay proteínas, hay ácidos nucleicos, pero lo que más abunda, lo que es más, tiene mayor proporción en el pancito, son los carbohidratos. ¿Eh? Entonces, profesor, yo me como un pancito solo, ya, muy bien. Pues le mastico, le hago la digestión. ¿Y en qué se va a convertir ese pancito? Pues, como está hecho principalmente de carbohidratos, habrá muchos monosacáridos. Y recién allí los vamos a absorber. ¿Se dan cuenta? Los lípidos pues, se distribuirán hasta ácidos grasos y alcohol. Hasta ácidos grasos. Las proteínas hasta aminoácidos. Aminoácidos. Y los ácidos nucleicos hasta nucleótidos. ¿Verdad? Y recién allí es que nosotros podemos hacer el proceso de absorción. Cuando tenemos en los intestinos monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos, lo absorbemos y pasan hacia nuestro torrente sanguíneo. Los intestinos es campeón en eso, en absorber estas unidades. Y este es el proceso de digestión. El proceso el proceso no cambia. Esto no va a cambiar. Esto se va a dar siempre. Lo que va a cambiar son las estructuras para hacer el proceso de digestión. Por ejemplo, como te contaba, dice el profesor, ya nosotros comemos y este alimento, ¿dónde pasa? Al estómago. En el caso de las aves, primero va a su buche. En el caso de los rumiantes, va a su estómago es compuesto por 4 cámaras. El alimento primero va a la panza, después va a la redecilla. De la redecilla se regresa a la boca. Luego de la boca otra vez se le vuelve a tragar para que se pase hacia el libro y luego hacia el cuajar. Y después recién se va a los intestinos. Entonces, como ya estás viendo, te estás dando cuenta, cada animalito tiene diversidad en sus órganos. Cada animalito tiene órganos muy peculiares para facilitarle este proceso de digestión. Y eso es lo que vamos a revisar. Es lo que vamos a hacer a continuación. Hasta aquí.
¿Alguna consulta? Los escucho, los leo también. A ver, digan, muchachos. Ninguna, profesor. Ninguna, a ver. Ninguna Todo persona. claro, profesor. A ver, ya. A ver, el chat, de repente en el chat alguien se anima a preguntar algo. ¿Alguna consulta? Todo claro, dice un mazo, todo claro. Muy bien. Muy bien. Eh, hay situaciones muy peculiares donde alguna de estas moléculas el cuerpo no las tolera muy bien, ¿no? No las acepta muy bien. Y es pues, así como dice el profesor, a mí le cuento, a ver qué pasa. Profe, cuando a mí me cae mucho sol en la piel, profe, la piel se me irrita. Ah, sí, 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 profe, mi piel es sensible al sol, profe. Y bueno, veo que mis demás amigos, amigas, normal, pero a mí sí me afecta. Bueno, eres sensible, entonces, no muestras una sensibilidad ante este factor externo. Ahora, imagínate tener sensibilidad para las moléculas. Así también existen personas, ¿no? Que son intolerantes, por ejemplo, a muchas moléculas. Toman leche y un carbohidrato llamado lactosa, un disacárido. Y así como hay personas, como te decía, ¿no? Sensibles a la luz y su piel se irrita igualito. ¿Qué se le irrita a estas personas? Las mucosas de su estómago, algo de también la parte interna de sus intestinos se irrita. Entiendan como irritabilidad. Imagínate que de pronto te empieza a picar la piel, ¿no? Dice, profe, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica. Oye, ¿por qué? No sé, profe, me pica, acaba de picar algo, no sé, me pica, me pica, me pica. Ya. Algo semejante ocurre pero internamente. Entonces el cuerpo la pasa muy mal. Y ahí vemos, ¿no? Algunos casos de intolerancia, ¿no? Normalmente a lactosa, que es una de las más comunes. Entonces, ahí se pueden presentar algunos inconvenientes digestivos, ¿eh? Algunos inconvenientes digestivos. Ah, y así es, ¿no? En este mundo, pues, hay diversidad de personas con diversas sensibilidades, ¿no? Tenemos personas que son alérgicas al chocolate, a los pescados, a los mariscos, imagínense, ¿no? ¿Eh? Otras somos sensibles a la humedad, al polvo, al pelo de gato, de repente otros a los ácaros, y así. Yo lo veo más fastidioso a nivel digestivo porque tiene que ver con la nutrición, pues. Entonces imagínense, ¿no, profe? Como algo ya me cae mal, uy, ni hablar, qué mal, ¿no? O sea, como es algo ya te está cayendo mal, entonces, el problema digestivo tiene que ver con tu nutrición. Entonces van a haber inconvenientes de tipo nutricional en este individuo. ¿Eh? Bien, así es, pues, ¿no? Ahora, no vayas a pensar que somos completamente eficientes en el proceso de digestión. Dice, profesor, yo como y todito, profe, lo digiero. No, pues, no, no, no. Quedan porciones sin digerir. Formarán parte de las heces, por si acaso. Ujú. Cuenta. A veces uno cree, ¿no, profe? El proceso de digestión es un proceso, profe, 100% eficiente. O sea, que todo lo quieres disolver. No, es absurdo. No se puede. Somos tenemos cierto porcentaje de eficiencia. ¿Ah? No no podemos digerirlo todo, por si acaso. ¿Cómo, profe, entiendes todo esto? Pues imagínense, ¿no? Que de pronto, a ver, vamos a llevarlo un poco al campo deportivo, para que me entiendan, que eso es la eficiencia. Lo digo, a ver, ahí está, facilito. Vamos a patear, le digo, cada persona patea 20 penales. A ver, ¿cuántos de los 20 hace? A ver, pero para algunas personas harán pues 18, un alto porcentaje, otros harán 15, otros harán 10, igualito con el proceso digestivo. El proceso de digestión, algunos lo harán bien, pero jamás serán perfectos, ¿no? Otras personas menos y así. Esa es la situación. Somos, a veces a pesar que somos
unas máquinas robotizadas, no, no es así, no es así. ¿Ah? Ojito, por si acaso. Bien, vamos a ver. Hay enzimas que saldrán que no tendrán eficiencia, otras enzimas que sí tendrán eficiencia, y ya, así es, pues, muchachos. Hay que entenderlos en nuestra real dimensión. Bien, ahora entonces pasamos a los tipos de digestión. Recuerda, el proceso es único, pero vamos a ver los tipos. Tipos de digestión. Digestión intracelular. La digestión es intracelular cuando el alimento, que obviamente es de pequeña dimensión, o sea, es muy pequeñito, pasa directamente a las células. Y dentro de ellas sucede la digestión. O sea, dentro de las células se le agregan enzimas para disolver el alimento en unidades de absorción. Acá dice claramente, pequeñas partículas de alimentos son englobadas en vacuolas, sí, se llaman vacuolas digestivas. Y luego, estas se asocian a lisosomas. El lisosoma se denomina primario. Luego, al fusionarse la vacuola digestiva con el lisosoma, forman un lisosoma secundario, donde sucede la digestión, obteniéndose en todo caso las unidades, ¿no? Las moléculas simples. Esto sucede en protozoarios y esponjas. Vamos a ver vamos a ver entonces el caso de esponjas, porque son animales. Los protozoarios son protistas. En ellos ocurre la digestión intracelular, pero no es tan llamativo, ¿no? Simple, ¿no? Por ejemplo, profesor, ponga a ver un protozoario. Vamos a ver que si me dan espacio. No, no me han dado espacio. Por eso vamos a poner acá una diapositiva nueva. Y acá, aquí. Ya está. Vamos a ver. ¿Cómo sería la digestión intracelular en amebas, ya? Digestión. Ay, digestión intracelular. Digestión intracelular. Vamos a verlo en la ameba. A ver, si es un protozoario. Acá se va a entender de repente más fácil para después pasar a las esponjas. Vamos a ver. Grande la ameba. Acá su núcleo. Y aquí de pronto, afuera, un alga. ¿No? Acá afuera, un alga. Ahí está. Entonces, para la ameba, el alga es su alimento. ¿Qué va a hacer la ameba? Va a hacer digestión. Ahí está. ¿Cómo hace la ameba? Empieza a tener movimiento en su citoplasma. Recuerda que la ameba es un ser unicelular y empieza a hacer movimiento en su citoplasma así. Ah, profesor, o sea que le sale como una manito, sí. ¿Para qué? Para englobar al alga. Una vez que lo logre englobar, va a formar una vacuola digestiva. Entonces, el segundo paso que veríamos aquí sería el núcleo y luego vamos a ver que la ameba ya logró englobar a el alga. ¿Eh? Pero esto que parece una manito, ¿cómo se llama? Se llama pseudópodo, por si acaso, pseudópodo. Ahora sí, el alga ya prácticamente está englobada por la ameba. ¿Qué queda? Que se junten estos dos extremos, este extremito con este extremito, como estos dos deditos que se junten. Muy bien. Una vez que se hace eso, vamos a apreciar lo siguiente. ¿Eh? Ahí. ¿Ves? Pues ya se juntaron, ya se juntó, pues ya se juntaron los dos deditos, ya se juntaron. Ahora, esta estructura que estamos apreciando se llama vacuola digestiva, lo que se está formando dentro. Se llama vacuola digestiva. También llaman fauxón. Vacuola digestiva. Y en el interior, el alga.
Profe, ¿y larga todavía? ¿Le hacemos algo todavía? No, nada, nada, simplemente le estás englobando, nada más. ¿No? Nada más. Ahora, la ameba tiene una organela muy especial, y siempre lo tiene, que se llama el lisosoma. Entonces le digo, oye, ameba, acá tú tienes una organela, sí, 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 tengo una organela. ¿Cómo se llama? Lisosoma. Pero como todavía no tiene ninguna acción digestiva, le llamamos lisosoma primario. ¿De acuerdo? ¿No? Le llamamos lisosoma primario. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Y profe, ¿qué hay dentro del lisosoma? El dentro del lisosoma primario hay enzimas, pero que todavía no hacen ninguna acción. Hay enzimas digestivas. Ahora sí, ya, acá sigue estando el lisosoma completamente tranquilo, sin ninguna acción. Ahora sí, se va a fusionar. El lisosoma primario, cuando ya por fin logra apreciar que la vacuola digestiva se ha formado, se fusionan ambos. Entonces quedaría la siguiente forma, ¿no? Una ameba, una ameba, y ahora sí ya no hay nada más, ya la vacuola digestiva desaparece y se formaría un lisosoma secundario. ¿Y cómo se forma? Con una parte será la vacuola digestiva y la otra parte será el lisosoma primario. A ver. A esta nueva forma le llamamos el lisosoma secundario. Lisosoma secundario. Ahora, si las enzimas se encargan de degradar al, a la, al alga. Entonces, ahora sí, enzimas que hay acá adentro y el alga por fin ya logra entonces hacerse la degradación. Entonces, el lisosoma secundario permite que se degrade el alga, se digiere el alga, se degrada el alga. El alimento en este caso. Ahí está. Se degrada el alimento para la ameba. Y acá, obviamente, ¿qué se va a obtener del alga? Pues sus carbohidratos, sus aminoácidos, sus ácidos grasos, todo ello se va a obtener. ¿No? Y el resto se expulsa por exocitosis, se sale del cuerpo los residuos, de la ameba, ¿no? Sale. ¿No? Entonces, a esto llamamos digestión intracelular. ¿Por qué? Porque todo el alimento, que en este caso es el alga, se ha digerido dentro de la célula. No es que afuerita le hayas hecho algo al alga, no. Todo ocurre dentro de la célula. Y por eso el nombre, digestión intracelular. Recuerda, es un protozoario. La ameba no es un animal, pero me ayuda a explicar el proceso de digestión intracelular. Ahora sí, vamos a pasar a un animal. La esponja es el único animal que realiza digestión intracelular. Vamos a ver si que tenemos la esponja. Nada, no está la esponjita. No está. Entonces, vamos a tener que revisarla de mejor manera, ¿ya? Y está. Muy bien. Entonces, a ver. Ya, vamos a hablar de las esponjas. Vamos a verlas en su forma natural, en su forma común. Si se traga un chicle, ¿quién? Uno, si uno se traga un chicle, también, pues, ¿no? Será parcialmente digerido, o sea, parte del chicle se disolverá y una parte menor, pues, quedará casi intacta, ¿no? ¿Mm? Ahora, si la meba se traga un chicle, pues, ¿cómo sería? Tendría que ser una parte muy pequeñita de chicle, y eso sí, pues, no me imagino, ¿eh? No sé cómo podría ser. ¿Cómo sería? Oye, vamos a ver las esponjas en su forma natural. Esponjas de mar, obvio, ¿no? Esponjas de mar. Muy bien, diversos tipos de esponjas, ¿no? En formas de unos cilindros, en formas de floreros anchos, sin forma. Cuando no posee forma se dicen amorfos. ¿Eh? Formas redonditas. ¿Eh?
esta forma deforme, ¿no? No tiene una forma definida, claro, amorfa. Y así tenemos gran diversidad de formas corporales en las esponjas. ¿En qué coinciden? Coinciden en algo, que todo su cuerpo, todo este contorno es muy poroso. O sea, sus células están diseñadas como si fueran pequeños túneles para que el agua ingrese por los lados, no por acá. Por esta abertura que se llama ósculo, el agua sale. El agua le entra por los lados y sale por esta abertura llamada ósculo, por si acaso. Caemos viendo una esponja más fácil de comprender, ¿no? ¿Mm? El agua le entra por los lados, ya veremos cómo se llaman esas células que permiten el paso del agua, y sale por esta gran abertura, ¿ya? Ojo, llamado ósculo. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver seguramente por ahí una representación de la esponja. Esponjas de mar. Aparato digestivo. Digestión, porque no tienen ellos aparato digestivo. Entonces, aquí vamos a apreciar. Creo que así está bien. Ya, aquí. Las esponjitas. Aquí está muy pequeñita, ¿eh? Creo que la voy a copiar. Copiamos y la ponemos acá. Ahí está. La vamos a ubicar por este lado y la vamos a agrandar. Ahora sí. Muy bien. Una esponjita de mar presenta unas células que son justamente como túneles, que están diseñadas para permitir el paso del agua. Esas células que se encuentran aquí se llaman los porocitos, ¿no? No lo olvides, los porocitos, células que permiten la entrada del agua. Pues aquí hay una célula llamada porocito y simplemente su rol es permitir el ingreso del agua. Obviamente que con el agua ingresan un montón de partículas alimenticias, que pueden ser, disculpen, bacterias, pueden ser algas, protozoarios, huevos de peces, también huevos de moluscos. Entonces hay una gran diversidad de alimentos en ese flujo de agua, que obviamente el alimento tiene que ser pequeño, ¿no? Para que logre atravesar el porocito. Ya está. Entonces, profe, la esponja no tiene boca. No, pues no tiene boca. ¿Cuál es su boca? No tiene. Pero ya se alimenta por filtración. Si el alimento es muy grande, no entra por sus porocitos. El alimento es pequeño, sí puede pasar por sus porocitos. Una vez que el agua y los alimentos están en el interior de la esponja, llegan a estos espacios. Este espacio se llama espongiocele. Recuerda, este espacio que está aquí se denomina espongiocele. No se llama estómago. Espongiocele. Así es. En este espongiocele, ojo, no es estómago, repito, ¿eh? En este espongiocele, el alimento está flotando. Revistiendo el espongiocele se encuentran unas células llamadas coanocitos, estas células que tienen como pelito, ¿eh? Coanocitos. ¿Qué hacen esas células llamadas coanocitos? Ellas son las responsables de la digestión intracelular. Entonces, los coanocitos son las células de digestión. Entonces, el alimento llega al espongiocele y los coanocitos por fin, con sus flagelos, agitándose constantemente, harán que ese alimento se meta en ellos, en las células. Y dentro de ellas ocurrirá el proceso de digestión intracelular. Y eso es muy semejante a lo que hace una ameba. Solo que ellas no necesitan sacar esta,
esta estructura, ¿no? Que parece una manito, que te había explicado que se llama. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llamaba? Muy bien, ¿se acuerdan? Pseudópodo, ¿no? Mejor todo, pseudópodo, así se llama. Podo que significa pie, pata, extremidad. Pseudo que aparenta, por eso se llama así, pseudópodo. Ya está. Entonces, en el caso de los coanocitos no hay pseudópodos, simplemente que sus células están diseñadas para agitar el flagelo y con esa acción el alimento se mete ya a las células. ¿Eh? Y dentro, sí, una vez que el alimento, profe, ya está en el interior del coanocito, ¿qué va a suceder? Pues obviamente se va a... eh, igual se forma una vacuola digestiva, ¿no? Igual una vacuola digestiva se fusila con el lisosoma primario, formando el lisosoma secundario, se agrega enzimas, se disuelve lo que se puede y las moléculas se quedarán formando parte del animal. El excedente sale a través de esta abertura, que ya te dije, que se llama ósculo. ¿Mm? Entonces, toda la digestión está ocurriendo dentro del coanocito acá. Aquí ocurre la digestión. Este es el coanocito. Células en forma de collar. ¿Ya ven? Ahí está. En ellas ocurre este proceso, ¿no? Te olvides. Fusión de vacuola con lisosoma primario, forman el lisosoma secundario y ocurre la digestión. Los residuos se vuelven a salir por acá y salen por el ósculo. Hasta aquí. ¿Alguna consulta con la digestión intracelular? A ver. Profesor, ¿cómo se llamaba ese proceso? ¿Cuál? El último que dijo. De la fusión de la vacuola con el lisosoma primario se llama lisosoma secundario. Y el coanocito hace ese trabajo, ¿no? De digestión intracelular. Los residuos salen por aquí mismo, ¿no? El coanocito expulsa los residuos y los residuos salen por la abertura llamada ósculo. Ya, profesor, gracias. Así es. Ujú. ¿Alguna consulta más? Patricio es estrella de mar, pues no, ese no es esponja. Ese amiguito no es esponja. Ya está. Muy bien. Vamos a ver de pronto por acá. Algunos aspectos más, ¿no? De las esponjas para poderles comprender, hacerlas comprender mejor. Que, por ejemplo, tenemos una esponja. Mira las células, ¿ven? ¿Cómo son? Vamos a ver. A ver, trata de abrir un poco acá. Es una esponja tradicional. Ah, ahí está. Ahí vemos, ¿ven? El porocito. Una célula en forma de botella que permite el paso del agua. El agua se mete por ahí. Ahí se mete el agua por estas células en forma de botella. Es una botella que imagínate el pico y la base abiertas, ¿no? Este es su núcleo. Muy bien. Luego, esto que indica atrio se llama celenterón. Perdón, no se llama espongiocele. Perdón, se llama espongiocele. Y luego tenemos aquí a los coanocitos, ¿no? Los coanocitos, estas células, con su flagelo. Mueven el flagelo, dentro ocurre la digestión y los nutrientes se los entregan a las células que están detrás de ellos, llamadas amebocitos. Los amebocitos se encargan de la distribución de los nutrientes por el cuerpo del animal. Entonces, ellos, los amebocitos que viven detrás de los coanocitos, el coanocito hace su digestión, hace el trabajo de digestión y le entrega las moléculas a los amebocitos. Los amebocitos se mueven como gusanitos por dentro del cuerpo de la esponja, repartiendo nutrientes para todas las células. ¿Ah? Esa es la forma en la cual entonces se reparten los nutrientes. Ellos no tienen sangre. Entonces, ¿cómo se reparten nutrientes? A través de los amebocitos. Muy bien, ¿no?
Ahí está. Los pinacocitos le dan consistencia al cuerpo también de la esponja, junto con las espículas, que son estructuras de consistencia mineral que van a ayudar a darle sostén al cuerpo, ya que ellos no tienen esqueleto, ¿no? Entonces forman espículas y estas espículas soportan a los pinacocitos. Y así el cuerpito de la esponja se va formando. ¿Ah? Así es. Muy bien. Entonces, eso es lo que ocurre con las esponjas. Ahí están las esponjas de mar. Ellas hacen digestión intracelular en sus células llamadas los coanocitos. Repito, ya un espacio interior llamado espongiocele y las células que permiten el paso de agua hacia su interior se denominan los porocitos. Ya está. ¿Podemos comer esponjas? La verdad es que no, porque tienen muy poca, muy poca materia alimenticia, ¿no? Sus células son muy delgadas, muy pequeñas, entonces no es un alimento consistente, pues, ¿no? Como directamente diré, no es un alimento carnoso, pues, ¿eh? Es un animal que no es carnoso, entonces, por ejemplo, ¿para qué le voy a comer, no? O sea, ¿para qué tanto desgaste energía masticando algo que no me va a ofrecer muchos beneficios? ¿Ah? Bien. Siguiente. Ah, ya estamos a las 9:40. Muy bien. Entonces descansamos y volvemos para la siguiente, la parte número 2 de nuestra sesión. ¿Ya? Hasta entonces.